licenciado Atuey de Cans. Con él vamos a estar conversando acerca de todos los tópicos nacionales, pero sobre todo, por supuesto, de la situación del Partido Revolucionario Dominicano. Atuey, un placer tenerte por aquí de nuevo. El placer es mío, mi querido amigo Marte Piantini. Atuey, en esta misma semana se celebraron 2 reuniones del Comité Ejecutivo. Aparentemente esto lo que hace es que oficializa ya lo que todo el mundo sabe, que es una especie de división a lo interno de ese partido. Y yo quiero que analicemos un poco eso. Y luego vamos a analizar también un hecho que pocos dominicanos conocen, que se dio horas antes de esas sendas convocatorias al Comité Ejecutivo y que prácticamente estaba todo listo para una agenda consensuada, hasta que se metió un hombre con un hacha, que anda con un hacha todo el tiempo, y dañó el asunto. Y yo quiero que hablemos de todo eso, que hagamos este programa especial para tú, que eres un símbolo del Partido Revolucionario Dominicano, te lo he dicho toda la vida, porque la gente no te ve a ti arriando un toro, la gente te ve a ti con el hacho, ¿verdad? Que hablemos un poco de todas estas cosas. Lo primero, ¿cómo tú ves esta situación del PRD versus las 2 asambleas o reuniones? Bueno, yo conversé con Hipólito Mejía y con Miguel Vargas en varias oportunidades. Mi última conversación fue con Hipólito en la finquita de Macho Concepción, en Burén de Soto, La Posilia, de La Vega. Y Hipólito me dijo que se encontraba cansado. Y se ve cansado. Sí. Incluso usó esta expresión, me dijo, yo soy amigo de Cecilia García, mi ex esposa. Madre de tus hijos o de madre de 2 de mis hijos. Dice, y ella me dijo que tú eres un padre excepcional, y yo también lo soy. Me dice Hipólito. Él presentó el asunto como que tenemos un parecido en esa área. Y es verdad. Hipólito es un gran familiar, un buen padre. Es así. Tú le puedes criticar muchísimo. Y un buen ser humano. Y un buen ser humano. Y además de eso, me dijo, y lucía con dolor, dice, por primera vez una hija mía es operada en Baltimore y yo, en lugar de estar al lado, he estado aquí en esta tarea ocupado por las presiones lógicas. Siendo Hipólito el padre que es. Exactamente. Y vi a Hipólito en esa actitud, diciendo que se encontraba bastante hastiado de la situación. Yo creo que la heterogeneidad, para usar un término más diplomático, de cierto modo la composición abigarrada, múltiple del grupo de Hipólito, no generó una contención de algunos elementos que le han apoyado, que más que apoyarlo a él, claro, han hecho de esa jornada una jornada particular, atrincherado o parapetado, para decir una expresión popular, en el liderazgo de Hipólito. En el liderazgo de Hipólito. Exactamente. ¿Por qué? Porque se veía que algunos elementos, más que el proyecto de Hipólito, estaban en su proyecto personal. Cito un caso, para que tú veas. Ellos pudieron perfectamente haber cuestionado la presencia de mi amigo Rafael Vázquez Fiquito presidiendo el tribunal disciplinario, puesto que había argumentos para hacerlo. Sin embargo, el protagonismo de algunos sectores echó por la borda esa situación y legitimó entonces esa situación.
Atuey. Espérate. Claro, pedirle a Hipólito, que muchas veces aplica el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar actuar, que censurara a esos señores, claro, él lo podía hacer, pero parece ser que el dejar actuar de este modo generó algunos problemas. Por ejemplo, cuando yo decidí respaldar a Hipólito Mejía, que lo hice muy sinceramente, porque entiendo que hay que sacar al PLD del poder, independientemente de las buenas relaciones que mantengo con Danilo Medina. El problema no es personal. Partido que se permite, de cierto modo, hasta que considerar que este país no es un problema de religionismo, sino en adición a eso, entender que es una sucesión monárquica, que la esposa de él, el presidente pasado, puede y debe ser presidente de la República, vicepresidente, etcétera. Que puede, es una gran dama, pero de cierto modo ahí hay demasiada gente con muchos méritos en el PLD para que no haya sido escogido una persona de sacrificios del PLD. Pero se le antojó a Leonel Fernández Reina hacer eso, como se le antojó también, en gran parte, algo que es insólito y al que yo me puse en el PRD, que es frizar al PLD, cuando metió en la boleta de las primarias de ellos una situación de congelamiento de la presidencia y de la Secretaría General hasta el año 16. Atuey. Entonces concluyo diciéndote lo siguiente. Yo creo que le ha hecho un poco de daño a Hipólito ese tipo de situación. Con eso no quiero decir que la tenga toda consigo Miguel, ni mucho menos. No, no, no. En relación con ello, creo que el papel personal jugado por figuras que están ahí dentro le ha hecho daño a Hipólito Mejía. Yo luché porque se produjera un acuerdo. Miguel Vargas me dijo a mí, yo he llegado a un acuerdo con Hipólito. Luego me averiguo y veo que Hipólito, con cierta timidez, no obstante su impronta, Sí. repetista de improvisación, me dice, no, yo no puedo dejar que mi hija la combatan y la ataquen, una serie de cosas, como tiene 3 hijos que tiene que criar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, yo creo que de tus hijos es uno de los que más condiciones tiene. Y demás, le dije yo. Y me dice, sí, sí, yo comparto ese criterio, pero esta es una situación. ¿Qué fue lo que yo vi? Yo vi que hay elementos, obviamente, ahí, que actuaron cuando José Francisco Peña Gómez me dice a mí, dame la mano, soy el presidente de la República, llegué a un acuerdo con el doctor Balaguer, 2 y 2. ¿Tú crees que...? Cuando llegó a la internacional, la jauría que le esperó, óyeme, con sus excepciones, porque había gente también con una actitud muy sana, pero los egoísmos y demás actuaron más sumado a otros egoísmos externos. Entonces yo creo... ¿Está atrapado Hipólito Mejía en un grupo de personas o parte de ese grupo que no tiene ningún liderazgo? Porque hay gente que no, óigame, que se lanzan a ser regidor y no ganan una regiduría, aunque Nada, sea con el PRD. Nada. Tú lo sabes más Yo que lo yo, sé, claro. que conoce ese partido. ¿Tú piensas que Hipólito Mejía está atrapado en esa realidad o que Hipólito lo que está haciendo es jugando a eso que tú llamabas el laissez-faire, el laissez-passer, de dejar hacer y dejar pasar para ubicar el momento coyuntural especial para llegar a una negociación realmente? Mira, la naturaleza de Hipólito no es dejarse exactamente, su naturaleza es dejarse atrapar. Pero al dejar actuar, hay un grupito de gente que lo que está no es por el proyecto de Hipólito, es por su proyecto y demás, locuras y demás. Asesores frustrados de José Michelén y demás. Entonces, frustrados porque finalmente lo que hicieron fue hacer esa asesoría y conducir a Michelén a esos niveles. Yo lo lamento mucho. Sin embargo, no creo que todo está perdido. Yo tengo que saludar a Hipólito y a Miguel porque tuvieron, de cierto modo, la tolerancia de organizar 2 reuniones separadas. No, la reunión de Hipólito salva
la reunión de Miguel en parte, porque todos entendíamos que ahí se iba a armar el lío, ¿verdad? Y Hipólito sabiamente hay que dejarse de cosas, porque Hipólito es un animal político también con mucha capacidad. Es un expresidente de la República. Salva esa situación. Y él le pesaba, obviamente, un derramamiento de sangre. No, es que Hipólito toda la vida, bueno, recuérdate el 22 de mayo, Hipólito toda la vida le ha tenido temor a un derramamiento de sangre, que se le pueda contar sangre en las manos. Y es normal. Para un líder político. Peña Gómez lo hizo en su momento también. Sí mismo. Ahora, Atuey, hay una realidad en todo esto. Y vamos a entrar en otra fase de esto que hemos estado hablando. Un grupo de importantes dirigentes jóvenes del PRD, entre ellos, porque aquí vamos a hablar cosas que no se ha hablado en otro programa, entre ellos Guido Gómez Mazara y Tony Peñaguaba. Que han tenido un gran comportamiento ambos. Excelente. Tony Peñaguaba, que representaba en ese momento a Luis Abinader. Pero aparte de representar a Luis Abinader, es Tony Peñaguaba. No, por supuesto. El hijo de Peña Gómez. Y además, antes de conocer a Luis Abinader, tenía una presencia. Por supuesto. Por supuesto, ahora está adornada también por el hecho de Luis Abinader. Claro. Pero lo que quiero decir precisamente es que Luis Abinader estaba también conteste en que se hiciera un arreglo y se suspendieran esto, más que se suspendieran, que llevaran una agenda consensuada, que tenía que ver inclusive con 6 o 7 puntos, hasta llegar a la convención. Eso incluso... eso se dio por convenido, incluso. Pero no, ya el documento, no, te voy a decir algo más y al país, porque yo voy a mencionar nombres y apellidos. Dejaron a Monseñor Agripino Núñez Collado esperando incluso. Sí. Que se puso muy contento cuando le dijeron que eso iba a suceder. Como cualquier dominicano que se ponga contento porque el PRD se unió. Claro. Todos estamos contestes con esto. Ahora, ¿qué pasó ahí? Cuando Tony Peñaguaba y Guido Gómez Mazara van a una reunión a explicar la situación de la agenda, el propio Hipólito estaba de acuerdo. Es más, llegó un momento que Hipólito dijo, ¿dónde es que hay que firmar? Conociendo tú el respetismo de Hipólito. Porque Hipólito tiene deseo de salir de esta situación y de unificar su partido. ¿Qué pasa? Que personas emblemáticas, entre comillas, dentro del Partido Revolucionario Dominicano, y digo yo entre comillas porque se puede ser muy líder o haber sacrificado muchas cosas a lo largo y ancho de el accionar del PRD. Pero llega un momento que usted tiene que comenzar a entender cuál va a ser su rol, sobre todo ya cuando se van acostando las palomas. Y que hay una generación de jóvenes ahí que hay que abrirle paso. Aconteció que, no sé si tú sabías de esto, que Emanuel Esquia Guerrero, que lo que se ha dedicado a tener un hacha para cortar cabeza, porque él se cree que es el hombre más guapo de este planeta. Él se cree que es el único hombre guapo, o que él es Ese es un pobre muchacho, en gran parte, buscando una obra y medio frustrado. Asesoró a José Michelén en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y fue de lo que organizó y montó a Michelén para ser secretario general, acción a la que yo me opuse. Y finalmente terminó mal y se mete en una serie de cosas terribles. Y no es que sea malo per se, porque él no es que es un poco mezquino. Y entonces cuando tú eres mezquino, te sale el problema por otra naturaleza. Bueno, pero, mira que lo digo por primera vez. Bueno, pero por eso mismo, porque este martes Piantini comenta, y aquí se dicen cosas que en otros programas no se dicen. Y yo quería traer esto con manera primicia y sobre todo hablarlo con una persona que es un emblema para el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, cuando se expone la situación, el primero que separó a la otra persona, fue Emanuel Esquia Guerrero. Le dijo hasta barriga verde al hijo de José Francisco Peña Gómez, Tony Peñaguaba. Al punto tal, mira cómo son las cosas de la vida, tú ahí, que si Guido Gómez Mazara no se me introduce entre los dos, ahí hubiese visto un lío. Vía de hecho, por cierto, porque Tony le fue arriba.
después de todos los insultos que Esquia Guerrero le dijo a Tony Peñaguaba. O sea, en otras palabras, si no hubo una agenda consensuada... Él es muy ligero de lengua. Sí, y de muchas cosas más. Sí. Si hoy, y se lo digo a los PRDistas y al pueblo en sentido general, si en esta semana no hubo una agenda consensuada con un solo comité ejecutivo para salvar la situación interna del Partido Revolucionario Dominicano, en parte se debe a que Esquia Guerrero torpedió esa situación por una sencilla razón. Torpedió muchas, no solamente Ha torpedeado muchas, pero ya aquí, ya estaba el documento redactado y Monseñor Agripino Núñez Collado estaba esperando esto para anunciarlo al país. Esquia se metió en el medio por una sencilla razón. Para mí, por una mezquindad política. No, porque no fue él el que protagonizó esa acción. Exactamente. Esa es parte de la mezquindad del pobre Esquia. Del pobre Esquia. Entonces, además de eso, que peligra su candidatura presidencial, la candidatura a la presidencia del PRD. Él aspira a todo, ¿eh? Él es una especie de aspirante sempiterno. Pero con un liderazgo muy pobre, Atuey. Entonces, nunca ha tenido liderato. Frente a esta situación, porque cuando tú en política eres mezquino, genera mezquindad. Por supuesto. Y pierde muchos aliados. Y la base te a mí mismo, yo era una persona que distinguía mucho a ese señor. Hasta que inventó conmigo también. También contigo. Sí. ¿Pero y por qué? ¿Porque tú no eres un cuadro político? No, fue una situación que el día 22 de mayo... Él lo ha contado de otra manera, pero ahí pudo también pasar una situación bastante enojosa, porque yo no he llegado al proceso de santificación que Dios quiere llevarme. Todavía yo soy un hombre colérico, sanguíneo. Claro. Y no es que no soy el hombre más guapo del mundo. Pero tú no eres un cuadro político que está optando por porque él tenía que venir a despotricar, a desayunarse con una gente que él no había tenido todavía un problema. Le faltaba yo. Y yo creo que se buscó una situación porque aunque ese señor no le tengo ningún tipo de animadversión, pero tampoco ya lo respeto, porque para mí es una persona, Esquia Guerrero para mí... Tenerle animadversión es dedicarle mucho tiempo. Claro, a una persona que no lo vale. No, por eso a una persona que no lo vale. Decía que los enemigos no es el que quiere hacerlo, sino que tú tienes también que escogerlo. Pero yo quería que tú me analizaras esta situación. ¿Cómo se justifica que un individuo que ha metido la pata tantas veces en este proceso, si hay una gente que ha legitimado a Miguel Vargas Maldonado con las estupideces... Pero lo hizo en la convención, proclamó antes de tiempo a Hipólito y metió a todo el paquete, entre ellos a Hugo Tolentino, a Milagro Ortiz, Bosch y demás, en ese desastre, entre otras cosas. Y hoy por hoy... Óyeme, te pelea con San Lobatón, te pelea con todo el mundo. Porque él es el hombre más guapo y del si mundo. Se ve eso. Y si se ve un espejo, pelea contra su figura. No es que él no puede tener espejo en su casa. Eso es verdad. Porque se faja la trompada con el espejo. Eso es verdad. Pero no es de juego eso. Pero es una persona enferma, tú ahí. Sí, señor. Es una persona enferma. Es que hay que tratarlo como eso, como una persona enferma. Pero yo te pregunto, estando Hipólito ahí, que yo sé que tenía toda la intención y que tiene toda la intención, porque Hipólito es un hombre de un corazón noble, de que ese problema se resuelva. Al punto tal que el problema básico de esa reunión era la situación de la suspensión, de levantar la suspensión, tanto de Hipólito como la del propio Andrés Bautista, como la de la propia Yanilda y el propio Orlando Jorge Mera. Sí. Y hasta eso Miguel Vargas accedió. En una reunión que hay que darle el mérito a él, a Miguel, como presidente del PRD, pero a Guido Gómez Mazara y a Tony Peñaguaba. Exactamente. Entonces, ¿cómo se justifica que todo un partido... ¿Y tú crees que un personaje como el pobre Esquia va a hacer ese reconocimiento a Guido? No, yo lo sé que no. Yo lo sé que no. Le da hachazo después de una barbaridad. Y a Tony menos. Entonces, a la pregunta es, antes de irnos a la pausa, para que me conteste después que regresemos a la pausa. Pero a eso agrégale lo siguiente, mi querido amigo. En plena campaña,
cuando se produce la información de la derrota, yo voy a ver a Hipólito. Hipólito me dice, mira, te quiero designar a una comisión para redactar un discurso. Y yo digo, bueno, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que Hipólito me pide eso, yo convoco a la gente, pero al mismo tiempo veo que él le ha planteado lo mismo a 2 o 3 personas más. Entre ellos a Esquea. Digo, entonces fastidio. Y por supuesto no me metí en ese tipo de asuntos. Se convino en una intervención consensuada para que de un modo u otro se pudiera llevar la situación sobre la base de un proceso de discusión con las partes envueltas, en este caso Danilo y Hipólito. Bueno, somos convocados al Hotel Jaragua. Bueno, cuando vamos al Hotel Jaragua, que yo me siento ahí, yo oigo la barbaridad, y lo digo ahora por primera vez, la barbaridad, que no había por qué meter a Hipólito en ese asunto, que dice, yo asumo el liderato de la oposición. Primero, eso no es por decreto. Sí, claro. Pero lo primero es que no es por decreto. Obviamente los asesores españoles estaban que votaban chispa, porque ese tampoco había sido el acuerdo. Y cuando pregunto, entonces me dicen que Esquea fue el que metió, como metió a Milagros también en la rotura del grupo de los antirreligionistas, sí, del grupo de los 7 antirreligionistas, cuando él le sirvió, obviamente, a los propósitos de la religión de Hipólito en un momento determinado. Y yo agarro a Esquea al salir molesto. Yo digo, ¿y este disparate? ¿Y qué es esto? Bueno, en ese tipo, obviamente él había jugado un papel que se prestó para ese tipo de situación, cuando tú tenías que asesorar a Hipólito para preservarlo. Pero es que no tiene la capacidad para ese tipo de cosas. Sí, ahora bien. No, y además que es muy mezquino, que es muy envidioso. Es una cosa increíble. Ahora bien, es que, Atuey. No me confundas. Sí, por supuesto que no, jamás. Hasta disculpa te pido públicamente. Está disculpado. Atuey, ¿cómo se justifica que una persona que a este proceso de unificación del PRD le ha hecho tanto daño? Fue a los Carrizo con un documento para repudiarme a mí. ¿Pero por qué hay que repudiarme a mí? Si yo lo único que estoy tratando es de conciliar las partes. Bueno, lo que pasa ¿Y tú sabes lo que hicieron la base del partido? Que ninguna le firmaron. No, lo que fue a Santiago a eso también. Pero tú sabes y utilizó una serie de cosas. Eso pasa, tú sabes, por una sola sencilla razón. Él entiende que tú podrías ser perfectamente un presidente de consenso y que sus aspiraciones a ser presidente del Partido Revolucionario Dominicano, contigo ahí es un peligro mortal para él, que tiene esa pobre espiritualidad. Ahora, ¿cómo se justifica, tú que conoces al PRD, que un solo individuo, que todo el mundo conoce su accionar, pueda de repente, de golpe y porrazo, incidir tanto en que la unión de un partido como el PRD no se diera en esta misma semana por la mezquindad de este señor llamado Esquea Guerrero? Yo quiero que tú me contestes eso, pero después de la pausa comercial. No le cambie.